A mí me tocó cuando el temor aparece. Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 56. Y del Salmo 56, el versículo que vamos a tratar es el 3. Yo leo la palabra del Señor en el Trino Dios diciendo así: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El 3 dice: En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que si usted ha vivido un momento de temor, yo estoy seguro que haríamos fila para contarme algún momento difícil que usted ha tenido. Pero el privilegio es mío hoy, así que yo le voy a contar 2 momentos aterradores de mi vida. Quiero que sepa que en esos momentos he aprendido que confiar en Dios cuando el peligro y las circunstancias son mayores que nuestros recursos. ¿Me escuchó? Vamos a aprender a confiar en Dios cuando el peligro y las circunstancias son mayores que nuestros recursos. Escuche esto. Fue para el 1984. A lo mejor muchos de ustedes no habían nacido. Estaba en Puerto Rico una epidemia. Acababan de llegar la epidemia. Nadie sabía mucho. No estamos en la era de ahora que todo el mundo busca en el celular, abre el Google y aparece. No era esa época. Había que escuchar las noticias a ver qué era lo que había. Y resulta que habían conseguido un virus que se llama el virus de inmunodeficiencia adquirida humana. En las palabras que todo el mundo conoce, el VIH. Una epidemia que arropó la isla. Las noticias dijeron lo siguiente: las personas que están a riesgo de esta enfermedad son los homosexuales y las personas que usan droga intravenosa. Mi esposo se había salido del Señor y había decidido otra vez a estar en el mundo de las drogas. Yo sabía la vida que él estaba llevando. Y le dije, vi esto en las noticias, tenemos que ir a hacernos las pruebas. Se daba en Río Piedra, no era en cualquier lugar. Nada de lo que estaba pasando. Fue un asunto demasiado serio para el que lo vivió. Éramos la peste. Nadie te quería ayudar. Como que los que la gente percibían, que creían que podían estar enfermos, pues se nos hacía bien difícil relacionarnos. Si estabas en la iglesia, te dejaban el banco. Si ibas a una actividad, te dejaban la mesa. En Río Piedras era el único lugar donde se hacían las pruebas. Y tenías que ir a las 5:30 de la tarde, porque durante el día iba toda la gente que tenían catarrito. Los que tenían la enfermedad o creían que la iban a desarrollar. Cuando no había nadie en el hospital, no había nadie, había unas clínicas que se llamaban las clínicas del CLET. Y a las 5:30 las personas se iban a hacer allí las pruebas. Y fuimos el día a hacernos las pruebas. Las pruebas no te las daban hasta 3 semanas después. Había que mandarlas a Estados Unidos a hacer los análisis. Y fuimos y nos hicimos los análisis. Esperamos las 3 semanas, pero ese día antes de yo irme a hacer las pruebas, iglesia, se juntó mi cuerpo con mi mente para decirme, tú estás enferma. Tú vas a dejar a esas 3 nenas solas.
Se van a morir los dos. Y en tu familia no hay nadie que cuide a esas nenas, que tenga temor de Dios. Yo sentí ese día anterior todos los síntomas que siente una persona de SIDA. Yo tuve el día en la cama. Cuando me moví al sillón de la sala y estaba acostada literalmente. No me podía levantar, el dolor en el cuerpo, un malestar general. Cuando usted busca los síntomas, me decía claramente, mañana te vas a morir, Dori. Mañana te vas a morir. Me levanté como pude del mueble y busqué la Biblia. A mí me encantan los salmos porque los salmos me han ministrado a mí toda la vida. Desde antes de yo conocer al Señor, mi papá sacó una Biblia de la basura y la llevó a casa. Y los salmos era lo que yo leía porque no la entendía. Y ese día el Señor me ministró por el Salmo 91:10. El Salmo 91:10, le voy a decir lo que dice. Yo me lo había aprendido. Acuérdese que ya yo no tengo 15. Dice así. Desde el 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¡Qué momento, iglesia! Cuando ese versículo yo lo vi, se levantaron esos versos para mí. Yo dije, de aquí es que te vas a agarrar, Dori. Le vamos a creer a Dios. Y le dije al Señor en oración, yo no soy merecedora de esto que te voy a decir, pero no nos lleven los dos juntos porque las nenas no se merecen quedarse solas en la vida. Dame una segunda oportunidad para yo criarlas, Señor. Y fuimos al laboratorio, fuimos allá a Río Piedra, donde notaban los análisis. Exactamente. La misericordia de Dios me visitó cuando me dieron los papeles. Me dijeron, yo los tengo en casa todavía. Yo salí bien, pero mi esposo salió mal. Y él me dijo estas palabras. Si hubiese salido bien, pero salí mal. Yo entendí lo que él me dijo claramente. Él no se cuidó. Las nenas tenían 8 meses de nacida. Y él murió cuando las nenas tenían 5 años. Nos tocó vivir unos momentos bien difíciles. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de él. Que, iglesia, si nos dan las 12 hoy. Yo no soy como el pastor que sale corriendo para... Enfermó y lo hospitalizaron. Y como yo sabía que él tenía temor de Dios, cuando estaba bien malito, él no se quejaba. Yo quiero decirle que él no se quejaba. Pero esa noche se quejó y me dice, me siento bien mal, Dori. Y yo le dije, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a reconciliarnos. Y exactamente, se reconcilió con el Señor. Dije el Salmo 23. Y algo que les va a dar más risa, que es lo único que se van a acordar de hoy. Él le gustaba que yo cantara. Le pasaba como a Saúl con David. Me decía que cantara cuando se sentía bien mal. No por la salud, iglesia, por los demonios que lo molestaban. Y oramos. Yo me fui porque su mamá se quedó esa noche. Al otro día, cuando yo me levanto, le digo al Señor, yo no sé qué me va a deparar este día, pero estoy en tus manos. Y abrí la Biblia. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 42, el versículo 10 dice así.
Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entendí claramente lo que estaba pasando en el hospital. Él había muerto. Me lo dijo su mamá después. Se fue con el Señor. Y me quedé sola. Me quedé sola con 3 nenas sin seguro social, cobrando menos de $500 mensuales. Pero el Señor no me faltó ni desde allá para acá. Pero ese día tuve gran temor. Por eso, el que César me haya mencionado que habláramos del tema, yo le dije, Señor, gracias. Señor, gracias por la oportunidad. La Real Academia Española dice que el temor es un sentir intenso del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. Miedo, espanto, desconfianza, alarma, sobresalto. La neurociencia dice lo siguiente: el temor se origina en una región del cerebro que se llama la amígdala, que juega un papel crucial en el procesamiento de las emociones y la respuesta de nosotros al estrés. Cuando se percibe una amenaza, la amígdala se activa y envía señales al sistema nervioso autónomo para preparar al cuerpo para una posible acción defensiva. Llámese huida o llámese lucha. Usted a lo mejor no sabe todo lo que pasa, pero están pasando muchas cosas cuando usted y yo estamos aterrados. La amígdala funciona como esa alarma que detecta el peligro, diciéndole al corazón que funcione rápido, a los músculos, a la respiración, y por eso es que usted le da taquicardia, le da tensión muscular, se le dilatan las pupilas y el cuerpo todo sabe que algo está pasando. La idea del temor es esencial para la supervivencia. Mientras la amígdala está haciendo eso, en la corteza prefrontal, lo que está pasando es que está diciendo si es una amenaza real o es una amenaza imaginaria. Todo eso pasa en cuestión de segundos. Y era lo que le estaba pasando precisamente a David en el Salmo 56. David en el Salmo 56, para que usted pueda entender bien lo que le pasó, lo explica Primera de Samuel 21. Y el Salmo 56 y el Salmo 34, los dos hablan de grandes temores. El doctor Samuel la semana pasada, sin darse cuenta, había empezado el tema del temor. El doctor José Pagán. ¿Qué decía él? Que Primera de Samuel 30 estaba David llorando desconsoladamente por todo lo que había pasado con las mujeres y con los muchachos y con todo lo que él amaba y que había dejado allí en la tierra mientras él se había ido. Los escritores dicen, no la Biblia, los escritores dicen que cerca de 4 a 7 años estuvo Saúl persiguiendo a David por montes, por cuevas, por desierto, donde quiera lo quería encontrar. Sin embargo, dentro de las muchas ocasiones, el que estuvo cerca de matar a Saúl fue David. Hay 2 veces que dice que pudo cortarle el manto y le dijo, mira, estuve cerca de matarte y no lo hice, para que veas que yo no quiero matarte, a mí no me interesa el trono, espera que sea Dios. Pero él le decía, sí, tienes razón, y volvía otra vez al ataque. En otro momento va y le coge la lanza y el candungo que tenía del agua y le dice, estuve a punto para matarte. Y él tampoco. Le dice, sí, está bien. Y vuelve y sigue con él. Y huyendo de Saúl es que él llega a la tierra de Nob en Benjamín. Y allí llega al templo. Fíjese esto, escuche esto bien. Cuando estamos temerosos, que yo sé que a usted le ha pasado, no se haga conmigo. Además de todo lo que le mencioné en el cuerpo, nos ponemos mentirosos. Encontramos excusas y empezamos a alargar y alargar y alargar. Yo veo gente diciendo, y empiezan como con unas manías y unas cosas que tienen. Pues David llegó al templo, llegó al lugar adecuado. Se encontró allí con Ahimelech.
es que es el sacerdote que está en esos momentos. Y ahí me le extrañó, pero ¿qué tú haces aquí? Y andas sin gente, ¿qué fue lo que pasó? Y le dice, el rey me mandó. Miren. El rey me mandó y me mandó para una misión especial. Por eso tú me ves solo. ¿No tienen nada que comer aquí? Y él le dice, sí, tengo solamente los panes que son para el sacerdocio a la hora que estamos celebrando. Y cuando esos panes se sacan y ponemos panes nuevos, esos panes son los que hay. Ahimelech pudo distinguir en aquel momento, independientemente de que nosotros estemos mal, Dios tiene misericordia. Él tenía mucha hambre, llevaba días perseguido. Los hombres de él que estaban por allí cerca también tenían hambre. Así que él entendió que el Señor quiere que no sea sacrificio, sino que tengamos misericordia. Y le dio los panes. Después lo dice en el Nuevo Testamento Jesucristo. Ese momento lo cuenta claramente de cómo el sacerdote le dio los panes a David y David comió. Comió y le dice, miren qué interesante, ¿no tienes un arma por aquí para yo defenderme? Y él le dice, sí, está ahí detrás el arma que tú ganaste, la espada que tú utilizaste con Goliat. ¿Por qué les digo interesante? Porque era jovencito David, cuando no le tenía miedo a Goliat y dijo aquellas palabras y se vio tan fuerte él y todo el mundo aterrado, y ahora está aterrado. Tiene más experiencia, ha tenido más experiencias en el Señor, pero el temor le hace pedir una lanza para poder defenderse. Porque actuamos de una manera que nosotros somos incoherentes cuando el temor quiere apoderarse de nuestras mentes, de nuestros corazones y dirigir nuestras vidas. Así que él le da el alma, ¿sí? Él se la da, le dice, vete, cógela, y él la cogió y se fue de allí. Huyendo, llega entonces a la tierra de Gat, y es una región de los filisteos. Y en la tierra de Gat, el rey Aquis, los oficiales del rey lo capturan. Y es ahí exactamente donde se escribe el versículo que estamos mencionando en esta mañana. Cuando él se da cuenta que los filisteos lo atraparon, que lo llevaron frente al rey, le dijo, hoy sí es mi día que me muero. Por fin, si no fue Saúl que me cogió, los filisteos que saben que yo les maté al hombre de la película de ellos. Así que, miren lo que hizo David. A lo mejor usted no lo ha leído. Se hizo el loco. Miren a dónde nos llevan los nervios. Empezó a aruñar las paredes. Yo entiendo que él estaba desaliñado, que estaba sudado, que tenía el pelo, o sea que, ¿verdad? Que parecía un loco. Pero ponerse a aruñar las paredes, la Biblia, hay los libros, unos dicen que estaba escribiendo, yo dudo que cogería un lápiz. Yo entendí lo que estaba aruñando. Y lo otro que dice, para ustedes vieran cómo son los nervios, la baba le bajaba por la barba. Asustado, amedrentado, seguro que ese día él se iba a morir. Pero entonces, siempre hay un pero entonces, ¿verdad? Es que él sale de esa situación y se ve la transición de David del temor a la alabanza. Otra vez, iglesia, del temor a la alabanza, del temor a la alabanza. Es entonces cuando él se acuerda del Dios a quien él había visto obrando tantas ocasiones. Porque ¿qué es la alabanza para nosotros, iglesia? Es honrar a Dios, es elogiarlo, es cantar, es decirle al corazón lo que nosotros nos sentimos. Y eso usted lo ve a través del Salmo. Y va a ver a través del Salmo que lo que usted no va a ver en otro lugar en la Biblia. La Biblia dice que el Señor recoge sus lágrimas y las mías en una vasija. Yo me imaginaba la redoma, una cosa como un caldero. Cuando me puse a leer, es una vasijita pequeña. Es así para que las lágrimas quepan.
para que las lágrimas no se pierdan ninguna de ellas. Ese salmo es el que lo dice, porque sabes que cuando tenemos miedo, el Señor entiende el lenguaje de las lágrimas. A veces sencillamente no nos sale palabra alguna, pero el Señor nos entiende. ¿Sabes por qué Él nos entiende? Porque la Biblia dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Si hay una persona que puede ponerse en tu lugar porque estuvo verdaderamente asustado delante del Padre, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. El único que puede estar en ese día malo es el Señor. No va a estar tus amistades, no van a estar tus amigos, no va a estar mami, no va a estar papi. Mira, Denzel y Janiel, no va a estar la abuela. Aleluya. El único que va a estar allí es el Señor contigo de tú a tú, y vas a tener que aprender a confiar en el Señor. Se lo decía en el comienzo. Es cuando el día se aprieta que nosotros aprendemos a confiar bien de verdad. Y ahorita se lo voy a añadir porque no quiero adelantarle a eso. La palabra utilizada en el hebreo para temo es un estado de ansiedad y vulnerabilidad. No estaba desde la comodidad. Estaba rodeado de enemigos en el territorio completamente hostil, y reconoce que el único que lo podía salvar era el Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio mismo nos muestra que Dios nos prometió su presencia en nuestras vidas. La fe bíblica no es ausencia de peligro, iglesia, es confianza de Dios en el peligro. En ese momento es que tú y yo vamos a tener confianza. El temor puede visitar nuestra mente, pero no debe dirigir nuestra vida. ¿Lo escuchó bien? El temor puede visitar nuestras mentes, pero no debe dirigir nuestras vidas. Así que el primer punto revelante esta mañana es: el miedo revela nuestra humanidad. David no dice si algún día yo llego a temer. Él dice en el día en que temo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está desde la experiencia. Porque es demasiado de fácil desde afuera nosotros dirigirle la vida a los demás. Es cuando llega el momento difícil, porque nosotros podemos entender que la Escritura no romantiza la fortaleza emocional. Lo que reconoce es nuestra fragilidad. El mejor ejemplo lo vemos en Jesucristo. Se los estaba mencionando ahorita. El miedo no significa falta de fe. Significa que somos humanos. Y parte de nuestra madurez espiritual es cómo nosotros manejamos lo que sentimos. ¿Qué hacemos cuando el miedo nos visita? Es la pregunta. El Salmo 34, que le mencioné, que son los dos salmos en el mismo momento. David dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David no negó el temor. Lo llevó a Dios en oración, como les dije, en alabanza, en adoración y en lágrimas. Así es como tenemos que manejarlo, llevándolo siempre a la cruz, como dice el apóstol Pablo, cuando nos dice claramente que sometamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Ahí es que nosotros tenemos la victoria. El miedo se convierte en pecado cuando reemplaza la confianza que debemos tener en Dios. El miedo revela dónde está nuestra confianza. Se lo voy a repetir. El miedo revela dónde está nuestra confianza. Todo temor profundo está conectado con algo que valoramos. Tememos perder estabilidad. Tememos perder reputación. Tememos perder relaciones. Tememos perder salud. Tememos perder control. Pero en el libro de Proverbios nos dice claramente, Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. El miedo expone lo que hemos convertido en nuestra seguridad. Puede ser que pensamos que es nuestra cuenta bancaria. No tengo que tener ningún miedo si yo tengo el banco mirado. ¿Cuántos lo tienen?
Mi alma alaba a Cristo. Usted puede estar pensando que su seguridad se la dan las personas, que se la da el trabajo. Hasta usted mismo encuentra que usted es fuerte, que usted no necesita a nadie. Cuando tememos perder el control, revela que creemos que el control nos salva. Cuando tememos el rechazo, revelamos que creemos que la aprobación nos valida. Cuando tememos el futuro, revela que creemos que nuestra planificación nos protege. Pero la Escritura señala que nuestro refugio fuerte, seguro, es Dios, que es suficiente en bondad, en providencia, en gracia, y su poder nos asiste. El Salmo 20 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros estamos en pie. Aleluya. El miedo expone en quién está nuestra confianza y tener que ser en Dios, que Él es fiel. Entonces, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer: la confianza, la respuesta de nosotros para el temor es que la confianza es una decisión espiritual. Yo en ti confío, dice el salmista. Esto no es una emoción pasajera, es una determinación. Es firmeza, es convicción, es un principio que nos dirige. La fe bíblica no es un sentimiento espontáneo, es una postura del corazón basada en la revelación de quién es Dios para mí. Así que yo les pregunto, iglesia, ¿quién es Dios para ti, Yaisel? Pastor, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Amado César, ¿quién es Dios para ti? Denzel, ¿quién es Dios para ti? Yo pensaba ahorita, antes de empezar la predicación, mi amada Betsy se acercó a mí. Betsy conoció a Dios en estos días como el Dios sanador. Su mamá estuvo expuesta a una cirugía bien complicada, en el sentido de cuando somos personas mayores, no es como usted que vaya a una cirugía y a los 2 días está en pie. Ella vio a Dios verdaderamente en el asunto. Y yo quiero que usted y yo pensemos un solo minuto. Depende de quién es Dios para ti, iglesia. Es el Dios que tú estás creyendo. Para mí, yo lo he visto como el Dios de toda provisión. Yo he visto al Dios sanador. Yo he visto al Dios que me fortalece. Yo he visto al Dios que me consuela. Yo conozco al Dios que no me ha faltado jamás en mi vida, a pesar de todos los momentos que ha permitido, y mira que los ha permitido difíciles. Pero su presencia ha estado conmigo y me ha dado descanso. Fue lo que Él le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento. Si se lo dijo a Moisés, iglesia, que usted y yo sabemos Biblia, que sabe que el Espíritu Santo venía en ocasiones sobre algunas personas, ¿cuánto no será en la vida tuya y en la mía, que lo tenemos y vive en nuestros corazones, que está tan accesible, que lo único que le tenemos que decir es: Señor, ayúdame? Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aquel que no ha perdido una sola batalla. Tenemos que depositar nuestra confianza en el único que no falla. David descansa activamente en el carácter de Dios, porque la fe no es abstracta, está anclada en la palabra. Y un ejemplo de esa palabra lo dice en Isaías 41, cuando dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aleluya. La confianza no elimina el miedo, pero lo desplaza progresivamente. Filipenses 4 dice, 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará todo pensamiento, guardará vuestros corazones. La fe no grita más fuerte que el miedo, simplemente